día de hoy vamos a ver lo que es software en base a programación y de aplicación. Muy bien. Dice software base de aplicación y de programación. Dice, las computadoras tienen dos elementos fundamentales para poder funcionar, el hardware y el software. Recuerden que pues ya habíamos visto en las primeras clases lo que era el hardware y el software. Recordando un poquito, el hardware son todas las partes físicas, todo lo que podemos tocar, y el software son todos los programas que pues tenemos guardados en nuestra computadora, y el programa más importante pues es el sistema operativo. Sin él la computadora no funciona. El hardware de las computadoras no es más que las partes tangibles que podemos tocar con las manos, ¿ok? Bueno, el software es la parte lógica de cualquier sistema de computación y que permite el funcionamiento. Una computadora podría funcionar en código máquina o binario, y la interfaz interpreta las instrucciones que realizamos al sistema y luego interpreta el resultado de manera visual, ¿sí? Entonces tenemos que nuestra computadora trabaja en base a dos códigos o dos tipos de software, el código máquina o el código binario, y la interfaz gráfica, que es la que vemos, en este caso pues sería el sistema operativo, pero en sí el código que utiliza la máquina para trabajar es el código máquina o código binario. Básicamente el software se traduce en nuestras instrucciones al procesador, tarjeta gráfica o el componente que sea, para que haga los cálculos y nos dé un resultado determinado en base a las instrucciones dadas. El software traduce los datos arrojados por el hardware y los muestra en pantalla de manera que sean fácilmente entendibles. Entonces tenemos que pues la máquina funciona bajo a un código binario, ¿sí? ¿Qué es este código binario? Pues es información que la máquina lee a base de ceros y unos, que para ella pues no es más que pulsos de electricidad, donde el 0 indica que no hay electricidad y el 1 es que sí. A través de todos estos combinaciones de ceros y unos, la máquina funciona, ¿sí? Y hace funcionar todos nuestros diferentes dispositivos periféricos, y por medio de ya sea señales, ustedes ya las vimos, auditivas, visuales, sensoriales, nos manda información de manera que nosotros la podemos entender, ¿sí? Entonces este software funciona como una interpretación de todas estas señales de la computadora hacia nosotros y de nosotros hacia la computadora. Entonces es bidireccional la comunicación. Dice, dentro del software podemos encontrar tres grupos principales, que son software de sistema, software de programación y software de aplicación. Adicionalmente, también podemos catalogar cada uno de estos grupos en software libre o software de propietario o con licencia. Bueno, entonces vamos a ver al principio qué es el software de sistema, ¿sí? Y pues como lo hemos estado viendo, ¿sí? ¿Qué es el software de sistema? Pues son los sistemas operativos, pero también no nada más los sistemas operativos, tenemos estos otros que se llaman drivers, que no son más que programas que manejan o controlan, también se les llama controladores, que manejan todos nuestros periféricos que tenemos instalados en nuestra computadora. Y también tenemos algo que se llama firmware, ¿sí? Está medio complicada de pronunciar esta palabra. Se llama firmware, que es son programas que vienen grabados en estos chips que tienen nuestra computadora integrados, ¿sí? Son programas que pues la hacen funcionar, la hacen prender, ¿sí? Por lo tanto pues son muy importantes, y a esto se le conoce como BIOS, ¿sí? Bueno, dice, este es el primer gran grupo de software y es el más importante, ya que nos permite comunicarnos con el hardware de manera rápida y sencilla. El máximo exponente es el sistema operativo, que es quien nos permite comunicarnos con el hardware de la computadora. También contamos con los controladores de dispositivo, las herramientas de diagnóstico y las herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades, ¿sí? Entonces, vemos que el software de sistema pues es el que nos ayuda a controlar la computadora, y ya sea
¿cómo se llama? De comunicación de la computadora hacia nosotros, pero también para su uso, ¿sí? Uso de dispositivos periféricos o uso de la misma computadora, ¿sí? Y tenemos entonces que, pues, en el sistema operativo tenemos controladores de dispositivos. También son conocidos como drivers. Es un programa que se instala una vez y tenemos instalado un sistema operativo y que optimiza la comunicación entre el hardware determinado y el sistema operativo. Permite al hardware que funcione de forma óptima y eficiente. Entonces, por medio de los drivers o controladores podemos nosotros manejar lo que es la pantalla, el mouse, las bocinas. Sin estos programas no existiría un vínculo o una manera de utilizar todos estos dispositivos, ¿sale? Tenemos herramientas de diagnóstico también y se permiten la monitorización y el control del hardware, mostrando la carga del hardware, la temperatura de los componentes, la tasa de transferencia y un sinfín de parámetros, ¿sí? Gracias a estas herramientas, pues nosotros podemos ver que, por ejemplo, cuando descargamos o cuando copiamos un archivo de una carpeta a otra, nos va a mostrar cuál es la velocidad de copiado, ¿sí? Del archivo y cuánto se va a tardar, ¿sale? En copiar de un lado a otro. Y también nos dice que nos mide la temperatura, los componentes, etcétera. También nos permite, por ejemplo, cuando instalamos videojuegos y utilizamos lo que son nuestros famosos joysticks o volantes o palancas de mando, nos permite pues ver si se está moviendo, ¿sí? Bueno, tenemos también herramientas de corrección y optimización. Son herramientas que permiten que el software funcione con más eficiencia y que consuma menos recursos. Estas unidades permiten detectar que el software está dando problemas y permite borrar registros y otras funciones. Quizás el más conocido y usado es el Clean. Bueno, de repente nuestras computadoras empiezan a actuar de repente medio lento, medio como que se corta, ¿sí? Y esto es porque de repente nuestra computadora ya está muy llena, ¿sí? Todo esto es debido a todo lo que usamos o bajamos de internet. Se van guardando en unos archivos que son pequeños, pero que a la larga pues se va ocupando espacio en nuestro disco duro de almacenamiento y pues nuestra computadora se va llenando entonces llega un momento en que dices, bueno, pues es que no tengo instalados muchos juegos ni tantas cosas. ¿Por qué está lenta mi computadora? Pues porque está llena de basura, ¿sí? Entonces para esto hay estas herramientas o este software de corrección y optimización. Es por ejemplo, con los teléfonos lo que se usa es el Clean Master y este tipo de herramientas o de aplicaciones donde nos permite borrar todo lo que es basura, lo que no nos sirve a nosotros. Tal vez le sirve al dispositivo, pero hay veces que pues son archivos que no usamos constantemente, ¿sí? Y pues necesitamos borrar porque realmente para nosotros son basura, ¿sí? También nos permite detectar algunos fallos en lo que son archivos de registro, que son archivos que se crean cada vez que instalamos una aplicación y la utilizamos o esta empieza a fallar. También se crea lo que es un archivo de registro y entonces también pues todos estos archivos pues van llenando nuestro dispositivo y pues acumulando espacio, ¿sí? Bueno, dice utilidades u utilería. Son herramientas que permiten realizar tareas de mantenimiento, soporte para la construcción y ejecución de programas y tareas en general. Bueno, ¿qué son las utilerías o utilidades? Bueno, estas utilerías, utilidades, como dice, nos permite realizar tareas de mantenimiento. Por ejemplo, sería lo que es el desfragmentador. El desfragmentador de disco es un programa que viene así como lo dice en las utilerías, que nos permite ordenar de una manera consecutiva los archivos. Cuando nosotros accesamos a fotos
o a música en nuestro dispositivo, sobre todo en una computadora, en el laptop o una de escritorio, ¿sí? Se van creando este tipo de fragmentos, ¿sí? Donde se copia y se pega en diferentes partes del disco duro, ¿sí? Entonces, al estarse usando constantemente, quedan fragmentos regados por todo el disco duro. Entonces, esto permite que más bien, esto hace que nuestra computadora también funcione con lentitud al tener que estar buscando las diferentes partes de cada archivo, ¿sí? Entonces, podemos utilizar una de estas herramientas para fragmentar o desfragmentar más bien los archivos y que estén puestos en orden y en consecutivo. ¿Sí? Es como cuando, por ejemplo, tenemos una biblioteca y de repente agarramos un libro, lo sacamos, lo leemos y lo metemos ya por rápido, lo metemos en donde caiga. ¿Sí? Entonces, pues para buscarlo, pues está en chino, ¿sí? Nos tardamos más en encontrarlo que si lo pusiéramos todo en orden alfabético o por color o por temas, y así tendríamos ordenados nuestros libros. De igual manera funcionan las computadoras. Conforme los vamos usando, los va ubicando en el disco, o nuestro almacenamiento interno los va ubicando pues donde está en ese momento, donde caiga, ¿sí? Y ahí lo deja, ¿sí? Entonces, esto hace que nuestras computadoras también sean lentas. Bueno, entonces pues esto sería nuestro sistema operativo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Este es nuestro software de sistema, que pues tiene todas estas partes, que son los controladores o drivers, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, y utilidades o utilerías. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Muy bien. Vamos a continuar con lo que es el software de programación. ¿Qué es el software de programación? Conocemos más o menos los grupos más comunes utilizados, pero todas las herramientas deben ser desarrolladas y posteriormente optimizadas y mejoradas por personas expertas en desarrollo. Para desarrollar estas herramientas se necesita un software de programación, que son programas que ayudan a la creación y desarrollo de una aplicación mediante conocimientos lógicos y de programación. Los ejemplos más sencillos y probablemente conocidos son el editor de texto, el compilador, el intérprete, el enlazador, el depurador y el entorno de desarrollo integrado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos programar una aplicación o hacer un programa, necesitamos por lo menos dónde escribirlo, ¿sí? Vamos a necesitar, muchos programas de estos ya traen todo esto integrado, ¿sí? Es automático, no tenemos que descargar todo esto, ¿sí? Pero pues sí, tiene estas partes donde pues aquí necesitamos nosotros, para usar lo que es software de programación, necesitaríamos conocer de él, sobre todo si queremos programar. En algunas universidades tienen como materia programación, ¿sí? Aunque tengan computación, van a tener a veces alguna materia de programación. Esto es para que ustedes aprendan a usar lo que es la lógica y a desarrollar problemas de esta manera, ¿sí? Sobre todo en carreras como ingenierías, ¿sí? Van a tener esta ¿cómo se llama? Esta materia, ¿sí? Aunque no estén estudiando computación, la van a tener. Y es para que pues ustedes ayuden a su parte lógica a desarrollarse, ¿sí? Y utilizan este tipo de programas como Pascal o C, C++, ¿sí? Son muy utilizados. HTML también, ¿sí? Se les pide. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las partes de lo que es el software de programación, ¿sí? Y recuerden que pues el software de programación es más que otro programa que les ayuda o les permite crear o programar aplicaciones o programas, ¿sí? Bueno, el editor de texto es el programa que permite crear y modificar archivos digitales que solamente están conformados por texto y se conoce comúnmente como archivo de texto o bien texto plano. El más conocido es el bloc de notas de Windows. Y sí, hay muchos lenguajes de programación que utilizan lo que es el bloc de notas. Por ejemplo,
No sé si sepan que para programar una página web, lo más sencillo y lo más básico es programarlo en el blog de notas. ¿Qué es el blog de notas? Les voy a escribir aquí. El blog de notas es un programita que nosotros abrimos y después lo escribimos aquí en el buscador. Les ponemos blog de notas y es esto, ¿sí? Este cuadrito donde ustedes pueden escribir. ¿Sí? No sé si se vea. Díganme ahí si se ve. Díganme en el chat. ¿Sí se ve? ¿No se ve? O si se ve o no se ve, pónganse de acuerdo. Ah, dice Itzel que sí se ve. ¿Sí se ve el blog de notas? ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, este cuadrito que se llama blog de notas lo trae todos los Windows, todititos. Y este es un editor muy sencillo donde pues pueden escribir lo que quieran. ¿Sí? Pueden escribir lo que quieran. ¿Sí? Hasta programas, ¿sí? Como páginas web. Entonces es muy funcional, ¿sí? Entonces este es el más básico. Pueden utilizar este o cualquier otro que traiga su programa de editor. Bueno, compiladores. Traduce un programa escrito en lenguaje de programación a un lenguaje común. Sí, recopilando diferentes elementos o fragmentos de una unidad. Normalmente se pasan del lenguaje máquina. En ocasiones se traduce un código intermedio o texto. Estos procesos se reconocen como compilación. No es más que traducir de un programa a otro lenguaje y detectar así posibles fallos o problemas en el programa redactado. Sí, bueno, cuando nosotros utilizamos un lenguaje de programación, necesitamos de estas partes que se llaman compiladores. Es lo que es la parte que nos va a ayudar a traducir lo que nosotros queremos, ¿sí? en una acción o un programa nuevo, ¿sí? Entonces los compiladores le van a decir a la computadora que queremos que salga un botón, que queremos que salga un cuadro, que queremos que salga una imagen y que estos hagan cierta acción, ¿sí? Entonces, pues van a servir de puente o de comunicación o de traductor para indicarle a la computadora que queremos hacer un programa que haga cierta cosa, ¿sí? Entonces, pues eso es un compilador. El intérprete es el software capaz de analizar y ejecutar otros programas. Estos se diferencian de los compiladores y de los ensambladores en que mientras estos traducen el programa desde el lenguaje de programación a código máquina, los intérpretes solamente traducen la parte que sea necesaria, normalmente instrucción por instrucción, y no almacenan el resultado en esta traducción. Bueno, un intérprete pues ya nada más nos está, como su nombre nos lo indica, nos está ayudando a pasar la instrucción a la máquina, pero pues nada más lo que nosotros queremos en sí, ¿sí? Y al revés. No almacena cosas, por lo tanto es un poco más rápido y no nos ocupa por tanto. El enlazador es un programa que recoge elementos generados durante los primeros pasos de la compilación, información de todos estos recursos necesarios, descarta los recursos que no necesita y enlaza así el código objeto con las bibliotecas necesarias y produce un fichero ejecutable. El enlazador lo que hace es simplemente, ya cuando tenemos nuestro programa ya visto y revisado un chorro de veces, nos permite crear el archivo ejecutable, que es cuando, por ejemplo, nosotros ya le damos clic y el programa funciona, ¿sí? Entonces, esta parte nos ayuda a crear ese archivo que pues ya produce o hace que el programa pues se funcione. El depurador, pues como su nombre indica, es un programa usado para probar y eliminar posibles errores en los programas. Digo, nosotros cuando creamos alguna idea o algo que queremos hacer, siempre lo pensamos así de rápido y siempre por lo regular tenemos errores. Entonces, este pedazo, esta parte del software de ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, de programación, nos ayuda a corregir esos errores, ¿sí? Entonces nos va a decir en dónde estamos mal y cómo corregirlos, ¿sí? Dice, la información de todos estos recursos necesarios descarta los recursos que no necesita y enlaza así el código objeto con las bibliotecas necesarias y produce un fichero ejecutable. Entonces esto
nos va a ayudar a detectar los posibles errores. Esta técnica permite en una gran potencia en cuanto a la opción de detenerse cuando se encuentran determinadas condiciones, pero es algo más lento ejecutando el código que con una herramienta apropiada. Entonces, pues así que como su nombre lo indica, nos va a ayudar a encontrar los posibles errores que nosotros vayamos teniendo en nuestra fase de desarrollo. Entorno de desarrollo integrado. Dice la aplicación informática que ofrece servicios integrales para facilitar el desarrollo de programación de desarrollo de software. El IDE suele consistir en un editor de código fuente, herramientas de construcción automática y un depurador. Bueno, como les decía, todo esto que les acabo de leer, siempre va a estar en un entorno de desarrollo integrado. ¿Qué es esto? Pues un programa que les va a ayudar a aplicar o programar aplicaciones o programas. Entonces, todas estas que les acabo de explicar y de leer, el editor de texto, el compilador, el intérprete, el enlazador y el depurador, siempre van a estar en uno de estos, ¿sí? En un entorno de desarrollo integrado. Y todos esos los contienen todos estos lenguajes de programación o estos software de programación, ¿sí? Y pues también no nada más hay, pues hay muchos más, pero estos son los que más se usan. Bueno, y por último el software de aplicación, que pues ya es, como aquí lo vemos, lo más conocido por nosotros, que pues ya son todo lo que usamos. Dice, este es el que utilizamos en día a día. Cada una de estas aplicaciones o programas o utilidades que utilizamos dentro de nuestra computadora se engloban en este último grupo. Este es el resultado del software de programación y suele enfocar hacia un sistema operativo determinado, aunque en algunas ocasiones estas utilidades pueden ser usadas en más de un sistema operativo. Son el tercer y último paso y están diseñadas para el usuario final. Bueno, entonces, pues esta parte de lo que es el software de aplicación, pues ya vendrían siendo todos los jueguitos, las aplicaciones, las redes sociales, todo lo que usamos para, pues ahora sí que para trabajar, entretenernos o hacer la tarea con nuestros dispositivos, ¿sí? Y por eso se dice que están enfocadas al usuario final. ¿Quién es el usuario final? Pues nosotros mismos, ¿sí? ¿A quién va dirigido? Pues, por ejemplo, si son juegos, ¿a quién van dirigidos? Que si son para niños, pues que con colores llamativos, que si son para jóvenes como ustedes, pues ya con ahí emociones más intensas que jueguitos de pistolas, de coches, de fútbol, etcétera, ¿sí? O otro tipo de aplicaciones que pues, nos permiten, por ejemplo, sacar fotos o descargar otras aplicaciones también, ¿sí? Entonces, pues ya son las aplicaciones que usamos todos los días. Bueno, y dentro de estas aplicaciones tenemos varios tipos. Tenemos aplicaciones ofimáticas, que son, por ejemplo, los editores de texto comunes, no los que vimos acá, que son editores de texto para crear aplicaciones, son diferentes, ¿sí? Tenemos entonces editores de texto, como puede ser Microsoft Word, aunque también se engloban las hojas de cálculo, las bases de datos y otras utilidades. Algunas son de pago, como lo menciona, y algunas son gratuitas, como OpenOffice. Entonces, las aplicaciones ofimáticas, ¿sí? Pues son, por ejemplo, todo lo que conocemos nosotros como Word, el Excel, ¿sí? Word, Excel, el PowerPoint. ¿Sí? Todas estas son aplicaciones ofimáticas. ¿Vale? Más adelante vamos a ver lo que es ofimática. Bueno. Programas educativos son herramientas destinadas a la formación y que permiten aprender de manera sencilla con diferentes tests y aplicaciones, por ejemplo, con ejemplos dinámicos y sencillos. Bueno, los programas educativos, pues tenemos desde que nos enseñan, por ejemplo, a cocinar hasta matemáticas, ¿sí? Y pues por ahí en semestres anteriores el software educativo que veíamos nosotros era el GeoGebra. Y no sé si vaya a ser contemplado para este semestre, pero pues ya lo veremos después. Programas médicos.
Son programas informáticos usados en la medicina y se utilizan para controlar las dolencias del paciente y detectar de manera sencilla posibles dolencias en los pacientes. Estos programas son considerados como productos sanitarios y deben cumplir normas específicas para ello. Bueno, nosotros cuando a veces llegamos con el doctor, nos permite, nos dice, bueno, vengan, vamos a, por ejemplo, en el caso de cuando hacen, por ejemplo, las radiografías o las mastografías, las resonancias magnéticas, utilizan programas que pues les van a indicar a los doctores por medio de imágenes todo lo que podría estar fallando en el cuerpo del paciente. Entonces, para esto se utilizan estas aplicaciones o programas médicos. Los programas matemáticos son capaces de realizar o apoyar o ilustrar diferentes problemas matemáticos y son una división específica dentro de la computación científica, entre los que se encuentran los sistemas algebraicos computacionales, sistemas de cálculos numéricos, sistemas de geometría dinámica, entre otros. Existen grupos y proyectos dedicados al estudio y difusión de software de matemática libre, permitiendo agilizar el trabajo mediante estas herramientas. Y sí, como les decía, tenemos dentro de estos programas matemáticos están incluidos en los programas educativos, donde les había comentado que podíamos aprender desde cómo hacer un huevo estrellado hasta cosas ya mucho más complejas que se utilizan, por ejemplo, en las universidades. Utilizan mucho estos tipos de programas matemáticos. Entonces, pues sí, dentro de estos también está el GeoGebra. Programas de diseño asistido o CAD. Son programas destinados al desarrollo de proyectos de ingeniería, diseño industrial y arquitectura. Se suelen usar para el desarrollo de piezas o partes o estructuras. Las herramientas más conocidas son como CATIA y AutoCAD. Y sí, el que más se utiliza es el famoso AutoCAD. Y este se utiliza para diseñar desde el dibujo de una tela para crear tela, ¿sí? Hasta diseños de casas o partes de vehículos, etcétera, ¿sí? Es muy utilizado estos de programas de diseño asistido o CAD, y esto los utilizan los diseñadores industriales o arquitectos. Programas de control numérico o CAM. Dice, es un software especial para máquinas que usan herramientas y que son operadas mediante comandos de programadores en medio de almacenamiento en comparación con el mando manual mediante volantes o palancas. Bueno, estos programas de control numérico son los que se utilizan, por ejemplo, en las empresas que hacen coches y que manejan los robots. Entonces, tienen que utilizar cierta programación para mover todos estos procesos y poder pues manejar estos robots, ¿sí? Bueno, como les estaba comentando hace rato, les comentaba que el Classroom, vamos a empezar a utilizar el Classroom, que ya me iba a salir aquí esto de las actividades, pero como esto ya lo tenía hecho, pues aquí sigue apareciendo, ¿sale? Pero a partir de la próxima página creo que ya no está, ¿sí? Entonces, a ver, tarea, por favor. Dice ahí, actividad 6, investiga qué es una licencia de software y qué tipos de licencia hay, y envíalo al correo osasella@hotmail.com. ¿Ok? Bueno, aquí ya no vamos a hacer esta parte, ¿sí? Esto ya no lo vamos a hacer. Incluso se los voy a poner ahorita ahí en lo que es terminando la clase, se los voy a poner ahí en el Classroom para que sea su primera actividad hecha en el Classroom, ¿ok? Bueno, al menos de la materia, yo sé que ya han utilizado el Classroom en la secundaria o con otras materias de aquí mismo del complejo, pero pues es la primera vez que lo vamos a utilizar para la materia de OSA, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda?